Es una realidad que las grandes empresas y las grandes fortunas no están pagando los impuestos que deberían. Y esto significa pensiones de jubilación de hambre, programas de vivienda insuficientes, salud y educación de baja calidad o deficiente cobertura, entre otros problemas que afectan a la población no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Según cifras oficiales, el dinero oculto en paraísos fiscales, mejor conocidos como guaridas fiscales, supera los 6 billones de dólares con tendencia creciente, a pesar de todos los esfuerzos desplegados en instancias multilaterales como la OCDE o el propio G20 desde que en 2008 explotó la crisis financiera. Se calcula que más del 90% de estos flujos financieros ilícitos se relacionan con el fraude tributario. Es un tema cruzado por el poder. Megacorporaciones, ayudadas por la banca, con un ejército de abogados y la complicidad de un Estado hegemonizado por las élites económicas, desarrollan esquemas de planificación tributaria agresiva para ocultar ganancias. Por eso, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. Recauda poco de los que generan la mayor cantidad de renta. Le cobra más a quienes menos tienen. Otorga privilegios tributarios a grandes empresas, incluyendo industrias extractivas, a cambio de nada, con el cuento de atraer inversiones. Elimina aranceles vía tratados, entre otras políticas que facilitan el fraude tributario. Todo empeora en un contexto donde la economía digital crece día a día. Qué difícil resulta cobrarle a Netflix, Spotify, Facebook, Amazon, Google y otras que operan globalmente. Sobre las diversas aristas de este problema, vamos a conversar con Susana Ruiz, una de las activistas por justicia fiscal más influyentes de Occidente, quien afirma que no podemos tolerar más que el dinero que debería ir a las políticas públicas se escape vía paraísos fiscales. Susana es administradora de empresas, pero desde el 2010 dejó los negocios en el comercio internacional que la llevaba entre España y China para dedicarse a la lucha por justicia fiscal desde Oxfam Internacional. Bienvenida, Susana, qué gusto tenerte por aquí, por fin, aquí en Disidentes, para conversar de un tema sistémico, de un tema bien complejo, pero que afecta a todos. Un tema que se quiere llevar por el lado técnico, pero es un tema bien político. Las grandes empresas no pagan impuestos y hacen de todo, con todo lo que tienen, para no dar nada. Bienvenida. Gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí, ya lo sabes. Bueno, tú trabajas por justicia fiscal, dejaste los negocios. Dejé los negocios. Me imagino que era eso mucho más rentable que trabajar en una ONG y dedicarte a la lucha por justicia fiscal. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, creo que en el trabajo que he estado, en los años en los que he estado trabajando en el sector empresarial, lo que sí he visto es de primera mano cómo hay una intencionalidad en cómo se estructuran esos modelos empresariales para que las grandes empresas se aprovechen de los vacíos fiscales, legislativos, normativos de los distintos países y coloquen sus distintas estructuras allí donde les conviene mejor para pagar lo menos posible. Y bueno, supongo que llegó un momento en el que lo que quería era pasar del otro lado para poder estar consiguiendo que las normas, que las leyes, que el sistema funcione para el conjunto de la mayoría y no estar de ese lado en el que se permite seguir alimentando esa maquinaria de privilegios. Bueno, qué interesante, tú has conocido el monstruo por dentro, digamos, además es una maquinaria, más allá ya de decisiones individuales de funcionarios, sino que tiene a los dueños haciendo todo eso, de un grupo enorme de transnacionales, bancos. Entonces, ¿para ti qué es la justicia fiscal? Bueno, para mí articula el modelo de sociedad que tenemos. Es decir, no hay sociedad en estos momentos que consiga ser eficiente en la reducción de la desigualdad, en combatir la pobreza, si no pone en marcha unas políticas fiscales de ingresos y de gastos públicos que realmente estén diseñadas para contribuir a esa reducción de la desigualdad. No es la única vía, pero es una de las vías fundamentales. Y para mí la justicia fiscal, la justicia tributaria, era un poco la agenda que se había ido dejando de costado en la mayor parte del trabajo de las instituciones
instituciones o de los gobiernos arrinconadas en ese lado técnico, como tú decías, para poder ir de una forma muy soterrada, ir diseñando esas reglas para al servicio de los intereses de unos pocos. Lo que hemos querido hacer cuando hemos hablado de campañas de trabajo por la justicia tributaria es justamente sacarla fuera para que se demuestre que no hay nada más político que diseñar un sistema para decidir quién está pagando, quién está contribuyendo al sostenimiento del Estado. Claro, y dar a cada quien lo que merece. Porque y que se recaude de quien tiene más capacidad. Por supuesto, ¿no? Y muchas de estas empresas que operan en países del sur, que sacan mineral, sí, o que, digamos, obtienen su renta en el sur global, bueno, en el norte también, no pagan impuestos, no hacen trampas, no pagan, sí, en ningún lado, dicen doble tributación, no, yo pago en mi país, y cuando vas a su país de origen tampoco pagan, de pronto están tributando en una jurisdicción chiquitita por ahí en el Caribe o en la City de Londres o en cosas donde no pagan, sí, impuestos, ¿no? O sea, en realidad es un sistema que nos iguala cuando nos ponemos del lado de la ciudadanía en general. Aquí es el conjunto de la ciudadanía la que pierde, porque el sistema está diseñado para poner por delante los privilegios, los intereses de esa minoría, de esa élite, de grandes fortunas y de grandes empresas. Aquí norte, sur, grande, no es una diferencia tan grande cuando nos ponemos realmente en el lado de la ciudadanía como quien recibe el impacto. Pero lo que sí cambia es en quién diseña las reglas. Ah, bueno, sí, claro, se diseña. Eso lo vamos a tocar en un ratito. Pero te pregunto, ¿de qué tamaño es el problema? ¿De cuánta plata estamos hablando y a quiénes afecta más? Bueno, hay fuentes oficiales que hablan de aproximadamente 6 billones de dólares o más ocultos en paraísos fiscales, como decías. Nosotros hemos calculado que hay aproximadamente las pérdidas fiscales para los países en desarrollo por parte del abuso de las grandes fortunas o de las trampas que hacen las grandes transnacionales, puede suponer aproximadamente 170.000, 200.000 millones de dólares al año para los países en desarrollo. O sea, lo curioso es que tenemos la sensación de que ese también es un problema solamente de grandes países, porque es donde están las matrices de esas grandes empresas y donde se encuentran muchas de las grandes fortunas, pero proporcionalmente el impacto es 3 veces más grande en el conjunto de los países en desarrollo. Son normas que que estos países no han diseñado, pero en cambio sufren proporcionalmente 3 veces más las causas de estas reglas en las que no han participado. Acá en América Latina, CEPAL sacaba una cifra de, ¿no?, que más o menos anualmente se perdía, en general, por no recaudación de impuestos, por evasión, elusión, una serie de... Pero finalmente, pues no se paga, algo de 300.000 millones de dólares, sí, ¿no?, por año, y eso es un montón de plata, ¿no?, para América Latina. Y de ese porcentaje, o de ese monto, yo me imagino pues que lo más grande es quien puede hacerlo, ¿no? Porque no es que el señor que tiene una tienda en la esquina o la señora que tiene un restaurante o una tienda puedan hacer una gran... Es más, la administración tributaria los persigue, les tiene al dedillo. Son pues un conjunto de empresas que tienen el dinero para contratar pues abogados, contadores, sectoristas bancarios, digamos, que les facilitan los negocios y que no pagan. Además, lo que hemos visto además con el trabajo del periodismo de investigación, con los Panama Papers, con los Paradise Papers, es justamente que esto no es solamente un discurso que tenemos desde una parte de la sociedad civil, sino que realmente con datos, con historias, con evidencias, lo que hemos visto es cómo esas grandes empresas o esas grandes fortunas han ido eligiendo los agujeros, las fisuras del sistema. Y hay correos, hay datos, hay documentos que prueban cómo estructuralmente han ido moviéndose, desplazándose de un país, de una guarida fiscal a otra, para aprovechar de los cambios que mejor les convenían. Entonces, no es solamente que sea una declaración, es que tenemos en estos momentos evidencia, ya nadie lo puede negar. Cuando salieron los Panama Papers, desde Oxfam calculábamos que en el mejor momento de la empresa Mossack Fonseca, que era la que estaba en aquel momento implicada en el escándalo, estaban constituyendo una sociedad cada 10 minutos, una sociedad pantalla. Es decir, no puede eso haber sido algo que esté oculto a la realidad o al conocimiento de los legisladores. Es simplemente que no ha habido una connivencia porque no ha habido voluntad de poner en marcha esas prácticas. Los escándalos y el trabajo de este periodismo de investigación lo pone sobre la mesa. De hecho, en Netflix hay un documental muy bueno que se llama La Lavandería, con Meryl Streep, muy bueno, que explica todo el mecanismo de Mossack Fonseca y de todas las trampas que se hacía alrededor de eso.
todas las fortunas que se esconden, los fraudes que se esconden. Cuando esto pasa, las políticas públicas pues se resienten, ¿no? Porque eso significa menos plata para que el Estado funcione, para que el Estado brinde servicios públicos, que intente mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda, que amplíe la cobertura, y eso es igual a que sufre la economía de los cuidados. Porque en los cuidados de las casas, los cuidados de las personas, la reproducción, sufre el impacto directo ante la falta de servicios públicos. Y quienes se encargan de los cuidados en mayor proporción son especialmente las mujeres. Entonces hay una conexión entre lo que es las relaciones asimétricas del género, donde el polo masculino está jerarquizado por encima del polo femenino, y además son estos 8 hombres ricos, ¿no?, que son los dueños de casi el 99% de la riqueza. Entonces, eso afecta mucho también estas relaciones de género y a las mujeres en particular. ¿Tú qué opinas? Bueno, tal y como está diseñado el modelo económico, lo único que está haciendo es agravar y ahondar estas brechas. Los 22 hombres más ricos del planeta concentran más riqueza que todas las mujeres del continente africano, lo cual nos da una dimensión de esa crisis. Pero no hay nada tampoco, o hay muy poco en el sistema fiscal que esté diseñado para corregir, para redistribuir. Entonces nos tenemos como un doble agujero para el conjunto, en general para las mujeres. En realidad, porque ese diseño fiscal está permitiendo que los hombres concentren cada vez más riqueza, pero paguen menos, y el esfuerzo de la contribución recae desproporcionadamente más sobre las mujeres. Y por otro lado, cuando los gobiernos ven que no cuentan con plata suficiente o tienen que reducir por pérdidas fiscales, como estábamos hablando ahora, a través de guaridas y de otros privilegios, los recursos que tiene, y se ponen a recortar políticas públicas, las primeras políticas que se recortan son aquellas que tienen que ver directamente con el cuidado. Las políticas de sanidad, las políticas de educación, de protección social, de pensiones. Y una vez más, las primeras que van a sufrir este efecto son las mujeres o las niñas, que están sobre representadas en los niveles de rentas más bajos y que son las que más tienen que necesitar una protección pública que sea amplia, de calidad, universal y garante de derechos. Sí, pues cada vez más está entrando el tema en el feminismo, la economía feminista, claro, este tema de la dueñidad, de la sobreacumulación y de estos impactos. Ahora vamos un poco a los mecanismos del fraude, a las vías para hacer trampa, ¿no? A las vías conscientes además, porque es una decisión corporativa no reducir ganancias. Vamos a poner un ejemplo, a ver si... Repsol, por ejemplo, ya que tú eres española y sabes que la inversión española es bastante importante en América Latina y en un país como el Perú también, de donde estamos grabando este programa. Repsol en el Perú tiene varios negocios. Tiene una refinería, tiene una red de grifos, tiene lotes donde se extrae gas en consorcio con otras empresas, tiene también juntos sus negocios de marketing. Tiene como 4 empresas. Entonces uno diría, Repsol es española. Entonces este es Repsol S.A. de España. Mentira. Cuando ves quién tiene la titularidad de todas esas empresas, bienes de Repsol, las tiene una empresa en Países Bajos. ¿Por qué? Entonces uno comienza a revisar algunos reportes y ve que un montón de empresas españolas, europeas en general, tienen de pronto, incluso latinoamericanas también, de pronto en Gran Caimán, o están en City de Londres, o no están en sus países. Explícanos un poco. Bueno, lo que hemos visto en Oxfam, hemos venido analizando y siguiendo el papel y el perfil de las grandes empresas españolas, igual que estábamos siguiendo como el comportamiento de las transnacionales en general en el mundo. Y lo que hemos visto es que todavía tiene una presencia y una utilización de paraísos fiscales elevadísima. Hay casi 1000 filiales de paraísos fiscales de las 35 principales empresas cotizadas en bolsa en el mercado español. El IBEX 35. El IBEX 35.
35. Entonces, estas 35 empresas concentran, han ido reduciendo un poco su presencia en paraísos fiscales, pero todavía tienen más de 850 filiales en paraísos fiscales. Entonces, lo que vemos es que esto es un comportamiento sistémico, es decir, es una práctica que se ha ido generalizando en un modelo que se ha ido extendiendo por todo el planeta, y las grandes empresas utilizan no su presencia directa en los países en los que están operando, sino que muchas veces están operando a través de filiales intermedias ubicadas en paraísos fiscales. Para nosotros Holanda es un paraíso fiscal. La Comisión Europea ayer publicaba un informe en el que reconocía, otra vez la Comisión Europea, las prácticas agresivas de Holanda, pero también de Irlanda, de otros paraísos fiscales que están en el corazón de la Unión Europea, pero que aparentemente tienen un marchamo de ser territorios más amigables y menos fiscalmente agresivos que las Islas Caimán. Son territorios igualmente agresivos. Y lo que hacen estas empresas españolas es lo mismo, es decir, aprovecharse de los vacíos que hay en el sistema para colocar, es decir, no crear su red de la relación directa entre la matriz y los países donde operan, sino hacerlo a través de un triángulo que les permite ubicar filiales puente en paraísos fiscales. ¿Qué significan estas filiales puente? Que consigan ventajas o desfiscalizan parte de los beneficios que son repatriados desde esos territorios hacia España, hacia la matriz o hacia otros lugares. Y lo que consiguen es pagar menos impuestos aquí, pero también pagar menos impuestos en España, y localizar o canalizar esos beneficios simplemente a través de territorios con una baja o nula tributación y con menor nivel de control. Y no es una elección simbólica, por ejemplo, el caso de Holanda o el caso de otros territorios. Son países que además, cuando miramos el listado de territorios de guaridas fiscales en el conjunto de los países de América Latina y el Caribe, no aparecen reflejados como paraísos fiscales. Es decir, tenemos tendencia a ver eso, las Islas Caimán, incluso Panamá, como algunos de esos territorios, pero se nos olvidan muchas veces el reconocimiento institucional a países como Holanda. Y es la razón al final de que muchas de las empresas intencionadamente elijan estos paraísos fiscales. Pero al final es muy sencillo, es una operativa que funciona directa entre Perú y España, entre cualquiera de los países y España, pero el circuito del dinero pasa a través de esos paraísos fiscales para pagar menos aquí y pagar menos en España. Los únicos que se benefician de esto son los inversores. Sí, es bastante fuerte, y uno podría decir, es un problema pues de los países del sur que tienen poca institucionalidad, que se les compra fácilmente, pero digamos, no es tan así, porque este escándalo de Apple, ¿no? En Irlanda no paraba, o sea, Apple, Starbucks, McDonald's declaraban cero de ganancias, ¿no? O sea, decía, pero tienen en todos lados y tienen cero de ganancias, ¿cómo es esto, no? Entonces, mejor que cierre. Y a propósito del 2008, pues el G20, los países más grandes del mundo dijeron, oye, a nosotros también nos están haciendo fraude. Sí, creo que esto fue algo sorprendente, es decir, la crisis financiera que golpeó tan fuerte, especialmente a países como los europeos o Estados Unidos, trajo también una oportunidad, que es el reconocimiento que no se podía reaccionar a la crisis si no se recuperaba capacidad recaudatoria, si no se volvían a ingresar en las arcas públicas. Y esos ingresos en las arcas públicas eran contradictorios con titulares en toda la prensa de todos los países donde se reconocía que estas empresas no estaban pagando prácticamente impuestos. Y esa sensación de impunidad, mientras se asumía un coste social tan alto de las políticas de austeridad, era algo que era muy difícil de digerir por el conjunto de la ciudadanía y que generaba una reacción muy dura también. Por eso, sorprendentemente, en ese primer G20 de refundación del G20 frente a la crisis, presidentes como Sarkozy, el presidente de Francia entonces, reconocían que había que refundar el capitalismo, atención, y que había que hacerlo cerrando los paraísos fiscales. O sea que ya en el corazón de la reacción a la crisis se reconoció que estas guaridas son un agujero negro por el que se pierden recursos vitales, pero que también están minando el modelo de democracias que tenemos. Reconocer el problema llevó a una serie de reformas, pero no a las soluciones adecuadas. Para nada, porque están los paraísos, están las guaridas fiscales, que hay mucho lobby, mucha plata en juego, muchos millonarios, muchos bancos, muchas transnacionales que financian campañas, que, bueno, en el lenguaje de nuestro querido amigo Paco Durán, de Oxfam también, capturan los estados,
Y bueno, el problema pues es bien político, ¿no? Es un tema de Sí. poder. O sea, es que no hay nada más político que el diseño fiscal. Es la porque parte más política de la economía, ¿no? es la parte más política. Y lo que hemos visto, por ejemplo, analizando el comportamiento de algunas de las transnacionales en Estados Unidos, porque hay más datos, no porque sean peores, que quizás sí, pero vamos, en realidad también hay más datos, es que el lobby más importante está en el sector farmacéutico y el financiero, no es ninguna sorpresa, pero además el lobby más intenso en recursos se hace en las políticas fiscales porque es la que genera después un retorno más importante. Así que donde ponen más esfuerzo las grandes empresas es en tratar de influir en el diseño de esas políticas fiscales para que estén reconociendo mejor sus privilegios. Sí, lo hemos visto acá. Por ejemplo, nos acaba de demandar ante el CIADI, Odebrecht, eso ya parece broma, ¿no? Y apelando a un tratado que tiene el Perú con Luxemburgo, Holanda, ¿no? O sea, no se debería firmar esos tratados, ¿no? Con esos, digamos, territorios que son paraísos fiscales. Bueno, este escenario de fraude generalizado, y yo hablo de fraude porque, bueno, es finalmente defraudar a las cajas, a los tesoros públicos, a las cajas recaudatorias, de mil maneras, ¿no? Usando de un montón de mecanismos. Pero algo que llama la atención es que encima, y es un tema de poder, ¿no? Que encima de que esconden las ganancias, encima los estados, muchos estados, en esta lógica neoliberal, o le pueden llamar neoclásica, como sea, pero neoliberal, como se conoce, otorgan privilegios tributarios, le llaman incentivos tributarios, ¿no? Yo prefiero llamarles privilegios, tú también, veo, a cambio de nada, porque en realidad no tienen ni sustento técnico. ¿De qué sirven? Yo prefiero hablar de privilegios también, porque un incentivo tiene una intención que es la de reducir la recaudación, es un reconocimiento del Estado de que acepta no ingresar determinados montos porque espera conseguir un impacto en la sociedad. Ese es el principio de los incentivos tributarios. Cuando tú ves que en realidad esos mecanismos, esas vacaciones fiscales, esos mecanismos para atraer la inversión a un coste prácticamente nulo, no están generando el retorno en la sociedad, es decir, entonces ya dejan de ser incentivos y son privilegios. Son simplemente negociaciones entre estados y empresas que lo único que permiten es convencer al Estado de que se lleve la inversión con unas condiciones que solo benefician a las grandes empresas. Cuando miramos, hay una especie de dogma también como que parece que para poder atraer esa inversión, para hacer que el país sea competitivo en el escenario internacional, hay que rebajar las condiciones fiscales, porque es lo que endurece la atractividad del país. Pero no es cierto. Todos los estudios que se han hecho de atractividad del mercado, del cambio en el clima de inversión, no tiene ningún reflejo en los incentivos tributarios. Es decir, no hay país con condiciones de mercado razonables que haya cambiado sus condiciones, es decir, su competitividad o su atractividad a través de los incentivos. Y en cambio se han convertido en un agujero, una bolsa de pérdidas vital para los países. Estamos calculando que representa prácticamente una cuarta parte de pérdidas fiscales de lo que son el recaudo en los países de América Latina y el Caribe. Es decir, estamos perdiendo potencialmente hasta una cuarta parte de los ingresos que podríamos tener. Y de eso, la mayor parte tiene que ver con los incentivos a la atracción de esa inversión corporativa. Sí, acá tenemos más de 300 en América Latina, 335, sí. Son exoneraciones tributarias, son, digamos, como tú llamas, vacaciones, son menor tasa, una serie de... maneras, que es lo mismo. Y, por ejemplo, para las industrias extractivas eso no tiene sentido, no es que en todos lados hay cobre o en todas partes y además que genera un montón de conflictos socioambientales. O sea, es decir, ahí hay una contradicción porque todo este sistema económico neoliberal es pro inversión, o sea, digamos en ventaja, no le puedes pedir requisitos de desempeño a la inversión, es decir, Repsol diría o Telefónica, ya yo voy al Perú, pero no me puedes exigir nada porque voy a poner la plata. Bueno, ya, pero encima me tienes que dar incentivos. O sea, te tengo que dar incentivos y no te puedo pedir nada a cambio, salvo que vengas, ¿no? Entonces eso creo que tiene que... Si venir
al país supone que pueden generar un cambio, un impacto positivo en la generación de empleo de calidad, de empleo digno, en capacidad de transmisión, de transferencia de tecnologías, bueno, es decir, quizás puede tener sentido en zonas aisladas eso no ocurre. también, pero no está pasando. Por eso hay que dejar de hablar de incentivos y hay que hablar de privilegios, Claro. porque si estuvieran contribuyendo a esa generación de valor, entonces tendrían un sentido temporalmente estructurados, bien enmarcados. Cuando no está pasando, se convierten en privilegios, porque es una moneda de cambio de la inversión. No digo que es un chantaje, pero al final es una moneda de cambio que están poniendo sobre la mesa para poder decir, si quieres que me voy al otro lado, sí, me voy a otro país. Sí, entonces lo único carrera que a la baja, claro, ¿no? sí, pero lo que están haciendo es esa carrera a la baja. En realidad se están poniendo a competir a los países entre ellos, cuando los únicos que se mantienen ahí mirando mientras los países se pelean son las grandes corporaciones. Entonces, el gran problema que tenemos ahora ya no es solamente el de un Estado, sino el ver cómo el conjunto de los países, no solamente del entorno, sino el conjunto de los países en desarrollo, dejan de estar compitiendo entre ellos para poner en marcha medidas que permitan frenar con esta negociación abusiva por parte de las grandes corporaciones. Claro, tú sabes que un dato, no creo que sea distinto en muchos países, pero aquí se le ha devuelto entre 2016 y 2018, un dato ahí que recoge Cooperación, más de 15.000 millones de soles a la gran minería. Sí. O sea, ¿cómo puede ser? Y finalmente, como ha demostrado Oscar Dancourt hasta el cansancio, la tributación minera neta es negativa. O sea, se les devuelve encima plata, más que lo que ellos pagan. Y si en un país como el Perú la minería no tributa, o sea, su tributación neta es negativa, entonces ¿quién tributa? ¿No? Claro, Entonces, tributamos nosotros. Pero finalmente, ¿no? Cuando alguien compra un helado, le ponen el 18% y bueno, finalmente se apoya la recaudación y bueno, eso no alcanza, ¿no? Y por eso no tenemos pensiones de calidad y un montón de problemas. Pero no hay plata, te dicen, ¿no? Lo hemos visto en España, por ejemplo, hemos visto como en los últimos 10 años la tributación, el esfuerzo fiscal de las empresas era de un 14, de un 20% y ha pasado a ser un 14%. El esfuerzo fiscal de las familias era de un 73% y ha pasado a un 84%. Cuando lo miramos a nivel internacional, lo que hemos visto es que en estos últimos 15 años, desde la crisis particularmente, la contribución de las empresas ha caído aproximadamente un 14%, mientras el esfuerzo por el trabajo, por el consumo, es decir, el esfuerzo de las familias ha crecido un 30%. Es decir, que el modelo que estamos viendo, agudizado con la crisis financiera de 2008, que en vez de cambiar el paradigma, lo que está es ahondando en ese paradigma, es mayor esfuerzo sobre trabajo y consumo, familias, trabajadores, menor esfuerzo de grandes empresas, capital y prácticamente nula tributación de la riqueza, una desfiscalización de aquellos que más capacidad tienen. Tú que eres especialista, Susana, ¿qué harías? ¿Qué se podría hacer con las mineras, con las petroleras acá? Porque eso no está tanto en la discusión global, ¿eh? En la discusión global están, digamos, también se discute, pero está más asentada la discusión en la economía digital. ¿Cómo podemos hacer para que paguen pues, las industrias extractivas? Uno es transparentar todo lo que tiene que ver con los privilegios fiscales. Desde el trabajo en el Congreso, desde los niveles parlamentarios, el trabajo de los ministerios de finanzas o de las administraciones tributarias, es fundamental que haya transparencia absoluta en el modelo de asignación y de impacto de esos incentivos tributarios. Si no hay impacto, hay que revisar y cancelar. Tienen que tener una duración también acotada en el tiempo. Entonces, revisar todas estas políticas. Dos, hay que conseguir, es decir, no es posible que estén operando en una total opacidad. Es decir, no es posible que desde los espacios de ciudadanía, de sociedad civil, no sepamos realmente cuál es la parte real, qué es lo que están aportando esas grandes empresas y dónde lo están aportando. Tercero, hay que poner fin a los paraísos fiscales. Y eso es un esfuerzo que puede llevarse desde lo nacional y desde lo internacional. Se pueden poner en marcha políticas nacionales, se pueden reforzar los mecanismos de identificación de los paraísos fiscales y se pueden reforzar los controles. Y finalmente, es verdad que hay que
hay que cambiar también el diseño internacional. Es decir, son empresas muchas veces que están operando con una pata aquí, pero que tienen matrices con filiales, cascarones, muchas veces en territorios intermedios, en guaridas fiscales. Y es necesario rediseñar esa escala del modelo fiscal internacional para que paguen donde tienen la actividad económica real, donde generan el valor. Claro, porque si no, yo pago, no voy a pagar doble, yo pago en Pero es que no es una sí, doble yo pago donde tengo mi matriz y también tú pagas donde tenga tu matriz, pero digamos, hay países que no tienen esas transnacionales, que no hay si equilibrio. generas valor, tienes que estar pagando. Si generas valor en el Perú, tienes que estar pagando en Perú por la parte real del valor que estás generando. No tiene ningún sentido que se estén escapando artificialmente todos esos beneficios a las matrices a través de guaridas fiscales para justificar la no tributación en Perú. Y lo que hemos visto es cómo el sistema fiscal iba generando convenios entre los distintos países justamente para evitar esa doble tributación, para fomentar el comercio internacional, pero en realidad, con los vacíos legales que había entre los países, se ha convertido en una doble no tributación. Y esa es la realidad. No tenemos un exceso de tributación de las grandes empresas, de hecho están pagando menos ahora de lo que pagaban antes de la crisis, y un 45% de los beneficios que están declarando, los declaran en paraísos fiscales todavía, entre ellos los paraísos fiscales de la Unión Europea. Y después nos meten las políticas de austeridad, ¿no? Y después vemos lo que pasa en contrapeso. Ecuador, lo que pasa en Chile, y bien. Ahora algunas preguntas, una pregunta más técnica, tú que sigues mucho el debate, esto de la economía digital, el tema Netflix, Spotify, Amazon, Apple, todas estas grandes, YouTube, Facebook, uno pone publicidad en Facebook y tal, ¿dónde se tributa? Nadie controla eso. Bueno, hay todo un debate y está esta iniciativa en la OCDE del BEPS 2.0, estoy diciendo una cosa muy técnica. BEPS es el Base Erosion and Profit Shifting, que es la deslocalización de utilidades, sacar la plata, ¿no? Sí. Y erosionar la base tributaria. Ahí este BEPS 2.0. ¿Cuál es el estado de las negociaciones ahí? Mira, en realidad el problema de Netflix es el problema de las mineras, pero agravado. Cuando el sistema fiscal internacional se crea hace más de 100 años, ni Spotify, ni Google, ni Apple, ni ninguna de estas grandes empresas, ni estos modelos empresariales existían. Entonces, cuando los diseñan los padres fundadores de ese sistema fiscal internacional que estaban en los países OCDE y por lo tanto en países ricos, no se imaginan los modelos empresariales que podríamos tener ahora. Entonces, diseñan un sistema para un nivel de intercambios internacionales mucho más bajo, pero también con un nivel de intercambios mucho más relacionado con la cadena de valor efectiva. Es decir, se tributa cuando tienes una presencia física a efectos fiscales que está vinculada con la actividad, sea extractiva o de fabricación de tornillos, da lo mismo. Claro. Pero cuando se van intensificando los modelos de intercambio comercial entre los países van diseñando legislaciones que son contradictorias entre sí. Y de esas contradicciones son de las que se benefician las grandes corporaciones. La siguiente oleada es la digital. Cuando estas nuevas, porque estamos hablando de modelos tradicionales, pero cuando los nuevos modelos empresariales de la economía digital se ponen en marcha de forma más reciente, hace 20, 30 años, ya vienen con un mapa muy claro de todos los vacíos en el sistema fiscal internacional. Entonces, desde el principio, esas estructuras empresariales se crean para entender qué es lo que no funciona y cómo pueden crear sus estructuras. Entonces, el modelo fiscal internacional, como te decía, tenía que estar vinculado con una cosa muy sencilla, es para poder tributar necesito una presencia física a efectos fiscales en el país, algo donde la SUNAT pueda llamar a la puerta y reclamar el pago de esos impuestos. Estas empresas digitales, en cambio, lo que estamos viendo es que operan en el país. En muchos casos pueden prestar servicios y ser una parte principal del mercado, pero sin estar presentes físicamente en el país. Todo es, Y entonces, si están operando, es decir, si podemos tener un conductor de Uber, si podemos tener un servicio de Netflix, pero Netflix no está aquí domiciliada, ¿a qué puerta está llamando la SUNAT para reclamar el pago de esos impuestos? TaxiBit, por ejemplo, me parece que es española, TaxiBit, te cobran desde Londres.
se queda lo mismo mientras no estén cobrando desde aquí o mientras no estén declarando esos beneficios. Es decir, cada vez que haces un servicio de estos, pagas con una Tarjeta de tarjeta de crédito. crédito y el dinero automáticamente se va allí donde está localizado el beneficio y luego regresa solo una parte muy pequeña al conductor. Pero es el modelo quizás más sencillo, pero ocurre lo mismo con la mayor parte de los servicios de las grandes plataformas digitales. Entonces, se han aprovechado de un error en el diseño fiscal internacional, es que pueden operar sin tener presencia física en el país. Sí, qué fuerte. Entonces, hay que corregir esas leyes. La segunda es que era un modelo también basado mucho más en lo concreto, en lo productivo, en lo físico, en lo real. Y en cambio, lo que estamos viendo es que el valor de los productos que estamos consumiendo cada vez dependen mucho más de los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Esa cosa tan etérea, pues las marcas, las patentes y todo, que casualmente, ¿dónde están registradas? En esas guaridas fiscales. Entonces tenemos dos agujeros fundamentales, que es poder operar en el país sin presencia y tercero, poder escapar beneficios artificialmente de esos intangibles muy difíciles de medir hacia esos paraísos fiscales. La OCDE, por la presión internacional, también de la ciudadanía y de algunos países que ya reconocen que no es posible abordar las crisis fiscales y presupuestarias que tienen en estos momentos, decide poner en marcha un proceso de reformas que plantee de una forma más lógica en toda esa cadena dónde tienen que estar pagando. Pero le añade otro componente que es muy interesante y está vinculado justamente a esa idea de los privilegios tributarios. Si una cosa es ver realmente dónde tienen que estar tributando las empresas, tengan o no presencia física, pero eso no significa que estén pagando lo que les corresponde. Entonces, además de estar rediseñando esa cadena, hay que plantear un piso mínimo en la tributación empresarial para evitar que sigan abusando de agujeros fiscales o de privilegios, de incentivos tributarios mal diseñados. Entonces, son dos elementos que tenemos ahora en esa agenda. No, mal diseñados, no, bien diseñados para la trampa, para el fraude, ¿no? Sí, siempre me pongo del lado de la ciudadanía, por eso están mal diseñados. Entonces, si juntáramos esas dos agendas y fueran ambiciosas, sería una reforma muy potente, porque conseguiríamos recuperar equidad, justicia en el diseño del sistema fiscal y conseguiríamos también que estén pagando al menos una parte justa. ¿Cuál es el problema? Es que esto, que tiene un reconocimiento al problema, está bien pensado, viendo cuál es el problema, en el fondo luego depende de quién se sienta alrededor de esa mesa o de quién tiene más poder en esa mesa. Y en estos momentos, quien más poder tiene es Estados Unidos. Y Estados Unidos está convirtiendo un problema en los vacíos del sistema fiscal internacional en una guerra comercial. Si tomamos el ejemplo de Francia, para intentar recuperar parte de todo lo que esas grandes plataformas no estaban pagando en Francia, lo que ha hecho es diseñar un impuesto muy chiquito a los servicios digitales, a determinados servicios digitales, lo que se conoce como la tasa Google en Francia. Para Estados Unidos eso ha sido una afrenta. Para el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el corporativismo del gobierno de Estados Unidos lleva a la situación de que un impuesto que va a gravar sobre todo a empresas norteamericanas, pero no solamente, lo consideran como un conflicto diplomático y lo convierte en una guerra comercial, diciendo si Francia pone en marcha ese impuesto, yo lo que voy a hacer es poner en marcha medidas arancelarias que graven y que penalicen a la exportación de productos franceses a Estados Unidos. Es decir, la tasa Google se convierte en más impuestos al vino francés o al perfume francés que es exportado hacia Estados Unidos. Eso es el modelo de diplomacia fiscal que tenemos en estos momentos. Un diseño equivocado que beneficia sobre todo a grandes corporaciones, se convierte en una guerra comercial que se convierte en una guerra fiscal. No, muy interesante el tamaño del problema, ¿no? Es un problema... Por eso no es técnico otra vez, es claro, político. Es político y además estos gobiernos están al servicio de las grandes empresas. No hay caso más evidente de un gobierno al servicio de grandes empresas que en este momento esta misma negociación. Claro, habría que poner pues una especie de OMC de los tributos, lo que le llamaban el tax body, un cuerpo intergubernamental de tributos, y que cobre, ¿no? Y que le cobre a las transnacionales. Si el animal es global, tiene que haber pues una SUNAT, una FIP, una SAT, como le llame la administración tributaria, también global. El animal global, entonces tiene un cazador global. Y
debería cobrar una tasa unitaria, ¿no? Hay una idea de eso. Esa es la idea, decir que... Y va repartiendo, claro. a ver, ¿cuánto pusiste acá? Y quitando los paraísos fiscales, cobra y le manda a los países. Claro, por eso justamente en esta reforma que está en la OCDE, lo que estamos planteando desde las organizaciones es cambiar el modelo. Es decir, ya no vamos a ver qué es lo que Repsol o cualquiera de esas empresas hace en cada una de sus filiales solamente en el Perú, sino que tenemos que entender qué es todo lo que hace el conjunto de esas empresas en todos los países en los que opera. Es considerar, como ir sumando todas las bases tributarias de todos los países, las utilidades que declara reales en todos los países. Y después... Quitando las distorsiones, ¿no? De la marca. Quitar las distorsiones y entender cómo esas distorsiones en realidad son un valor que tendría que estar sumándose. Y después repartir en base a unos criterios que sean objetivos, que tiene que ver con el volumen de empleo que se esté generando, con los activos que puedan estar teniendo, con los beneficios que se declaran, para que a cada país le corresponda una parte más justa. Pero ya tiene sentido, es decir, porque ya no estamos viendo aisladamente lo que ocurre en el Perú, de lo que ocurre en las Islas Caimán, o de lo que ocurre en Holanda, o de lo que ocurre en España, sino que estamos entendiendo que una corporación es global y por lo tanto el sistema tiene que estar pensado para que consideremos todo lo que están tributando y reasignarlo. Bueno, sí, es una tarea que no solamente va a hacerse en gabinete, tiene que meterse pues ahí ciudadanía y bueno, esperemos que se den los cambios. No tenemos mucho tiempo, pero no quisiera dejar algo de preguntarte que tiene que ver con, tú eres europea, eres española, eres vasca, o al revés, lo debo decir. Este gobierno de coalición en España, ¿no? De las izquierdas en España, que es PSOE y el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, Unidas Podemos, ¿no? Rápidamente, ¿va a haber cambios fiscales a la interna? ¿Va a haber un cambio de relación de las empresas españolas con América Latina y al nivel europeo? Bueno, es un momento muy interesante. Lo que estamos viendo, es decir, estaba en el programa de ambos partidos y estaba en el programa de negociación del acuerdo. acuerdo. Pero lo estamos viendo ya, es decir, la semana pasada ya empezaron a plantearse, a recuperarse las iniciativas para elevar la presión fiscal sobre las rentas más altas, para aprobar un impuesto sobre las transacciones financieras y para aprobar esa tasa Google, ese impuesto a los servicios digitales, al menos temporalmente, si no se alcanza un acuerdo en la OCDE. Entonces ya estamos viendo que el resultado de esa coalición al menos abre vías que podrían generar espacios de recuperación de corrección de algunas deficiencias que no estaban hasta ahora reflejadas. Ahora hay que ver cuánto de ambicioso es, cuánta capacidad tienen para que esos diseños no sean a la mínima, sino que sean tan ambiciosos como podrían ser. Pero el papel de España es fundamental también en la articulación europea. Es decir, no nos olvidemos que lo que sucede en las decisiones en Bruselas no es solamente lo que ocurre en el Parlamento o en la Comisión, sino que tiene un peso, un triángulo muy importante que se reequilibra con el papel directo de los Estados. Entonces, de lo que España decida también pesar, negociar o impulsar con sus vecinos, podremos ver si la dirección de las agendas en fiscalidad ambiental, en lucha contra el fraude, en fiscalidad digital, se corresponde, o en incremento de la transparencia, se corresponde también con una visión al servicio de una sociedad que ha sufrido mucho también con la crisis y que todavía se encuentra debilitada. Y parte de ese debilitamiento es como estamos viendo estos virajes electorales que reflejan un descontento también en muchos de los países de la Unión Europea. Ahora, es pronto para decir cómo esto se va a reflejar también en el papel o en el peso o en el comportamiento de las empresas españolas en su presencia aquí en América Latina. Pero si aumenta la transparencia, si rediseñamos un impuesto de sociedades, que es otra de las medidas que se está planteando, es decir, establecer un piso mínimo del 15% en la tributación empresarial de las grandes empresas, lo que vamos a ver es un modelo de comportamiento que requiere una contribución más justa también a las grandes empresas y eleva la presión fiscal hacia las grandes fortunas. O sea, de momento, digamos que la música suena bien, vamos a ver cómo se baila, pues, si después... le ponen el cascabel al gato, como se dice, y la final. Pero también veamos que es un momento de muchas negociaciones. Claro, son dos partidos en un gobierno, pero hay muchas negociaciones. Hay muchas presiones también. Solo para terminar, en el tema del Brexit, Reino Unido se fue de Europa. ¿Eso va, digamos, promover más
que la City de Londres sea un paraíso fiscal? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, es uno de los riesgos que estamos viendo, es que justamente el resultado del Brexit, es decir, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es la búsqueda de un modelo de competitividad a la baja. Competitividad que supone un menor esfuerzo fiscal o unas condiciones fiscales más ventajosas para todos los inversores, para el sector financiero, para recuperar, por otro lado, el espacio de negocio natural que podría tener con la Unión Europea. Hay quien habla de convertir la City, o el Reino Unido, pero especialmente la City, en el Singapur de Europa, y ya desde el propio gobierno se están lanzando globos sondas sobre algunas de estas iniciativas. Esto es un problema ya en sí. Es decir, que el modelo de salida de la Unión Europea por el descontento social también, te lleve a un modelo fiscal aún más agresivo, tiene una lectura muy grave socialmente. Pero veamos también qué efecto tiene sobre la Unión Europea, que vamos a tener un bloque enfrente de países donde todavía hay muchas deficiencias y muchos modelos de agresividad fiscal. Como te decía antes, la Comisión Europea, que sacaba este análisis, reconocía esta semana que países como Holanda, como Irlanda, como Luxemburgo, como Malta, en la Unión Europea, tienen comportamientos fiscales muy agresivos todavía. Si no hemos conseguido romper todavía con esa competencia desleal en el corazón de la Unión Europea. Pero si tenemos ese bloque que todavía no ha resuelto el problema, ¿qué haremos cuando tengamos enfrente a un Reino Unido desatado para conseguir mejorar su atractividad comercial o financiera a través de medidas fiscales? El resultado lo sabemos, porque ya lo hemos visto en otros lugares. Es decir, el peso, el efecto, lo paga la ciudadanía. Bien, Susana, muchas gracias. Son muchos temas. Hemos hecho un panorama, un vistazo de todos ellos. Te agradezco mucho por estar aquí. Vamos a ir atentos a estos fraudes que hacen las transnacionales. Muchas gracias.